Yo soy María Piles, soy profesora en el Departamento de Ingeniería Electrónica aquí en la Universidad de Valencia y mi investigación la hago en el Laboratorio de Procesado de Imágenes. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones y tengo también el doctorado y en lo que me he especializado es en la teledetección, satélites de observación de la Tierra. En particular, durante la tesis ya empecé a trabajar con satélites que trabajan en la banda de frecuencias de las microondas y bueno, he seguido trabajando en esa línea. Trabajé en el primer satélite que se ha lanzado nunca para medir humedad del suelo, que es el satélite SMOS. Tuve la suerte de trabajar con el grupo de expertos de Barcelona, que eran los líderes de la misión. Y a partir de ahí, pues ahora formo parte del equipo científico de la próxima misión de microondas de Copernicus. Ahora estamos trabajando en el proyecto SIMER. SIMER es una nueva misión Sentinel Expansion de Copernicus y se seleccionaron 5 misiones para expandir las capacidades que tenemos ahora de observar nuestra Tierra desde el espacio. Y entonces SIMER en particular responde a las necesidades que tenemos de observar el Ártico y los cambios que están ocurriendo ahora en general en el Ártico, pero en todo el planeta, ¿no? Debido al calentamiento global. Trabajamos en la banda de las microondas, que es una banda de frecuencias que, bueno, no es la visible, que es la que estamos acostumbrados, son ondas con unas frecuencias mucho más bajas. Entonces, a partir de ahí, lo que somos súper sensibles, por ejemplo, al contenido de agua del suelo y al contenido de agua de las plantas cuando pasamos por la Tierra. Cuando pasamos por los océanos podemos recuperar la salinidad del mar y la temperatura del mar, y cuando pasamos sobre el hielo, el espesor del hielo y cuando la Tierra está cubierta por nieve, el grosor de la nieve. Entonces, como se puede entender, todas estas propiedades son súper importantes ahora que estamos teniendo tantos cambios, ¿no? Entonces, en particular en el Ártico, se está ahora viendo que se está deshelando gran parte de la zona que pues estaba permanentemente helada, y eso tiene muchos impactos. Lo que hacemos es, cuanto más agua contiene el cuerpo, menos emisividad recibimos en estas frecuencias, y entonces somos capaces de recuperar pues exactamente la cantidad de agua del suelo y de la vegetación de una manera bastante precisa. Entonces, bueno, estamos trabajando en esos algoritmos, tenemos datos simulados, hay otro equipo que está trabajando en un simulador porque este satélite pues, todavía no se ha lanzado. También nos coordinamos con el equipo los que están fabricando el satélite. Es un satélite muy novedoso a nivel tecnológico. Nunca antes se ha podido medir todas estas variables al mismo tiempo, ni se han podido medir estas bandas de las microondas, porque medir estas bandas requieren una antena muy grande, de grandes dimensiones. Y una antena de estado sólido, un disco, no se puede lanzar, por ejemplo, de 9 metros no se podría lanzar, tendríamos que plegarlo, ¿no? Entonces ahora estamos en una posición en la que se ha desarrollado toda una tecnología que permite desarrollar unas antenas de tipo malla. Esta malla es súper precisa y las divisiones entre los diferentes nodos de la malla esta tan fina y tan precisa es tal que para estas frecuencias se comporta como si fuera un disco sólido. Entonces se puede plegar, y ya cuando se lanza plegada y cuando llega al espacio se expande. Y entonces, bueno, pues esto tecnológicamente es un reto bastante complicado y se está trabajando mucho en esta dirección. Entonces, lo bonito es que formamos parte de la misión y vemos pues todas las partes cómo van avanzando, ¿no? Y el lanzamiento será en el año 2029, se prevé, y a partir de ahí trabajaremos también en los servicios que se van a desarrollar a partir de estos datos. Bueno, pues es que desde el satélite tenemos una visión global de cómo está el estado del planeta, ¿no? Estamos como midiendo las constantes vitales y a escala planetaria. Entonces son observaciones que necesitamos para poder entender mejor cómo se va a comportar la Tierra. Si van a haber cambios drásticos, por ejemplo, estamos viendo cambios drásticos de precipitaciones, ¿no? De fenómenos extremos, precipitaciones más intensas, más frecuentes. Esto, pues los modelos ahora no son capaces de predecirlo bien porque no ha ocurrido en el pasado. Entonces, cuanto más observaciones le vamos dando, más podemos aprender del comportamiento del sistema Tierra y mejor podemos modelarlo y hacer mejores predicciones. Soy profesora, entonces pues doy clases, sobre todo doy clases de teoría del señal, de circuitos electrónicos, en el grado de ciencia de datos y en el grado de ingeniería de telecomunicaciones industriales. Entonces me gusta intentar sobre todo proponer proyectos fin de grado relacionados con los proyectos en los que trabajo, eso es lo que más también me motiva, ¿no? Y también doy clases en el máster de teledetección, que es uno de los másteres
únicos a nivel español que trabajan estos temas, entonces pues eso está muy bien que lo tengamos. Y luego pues en la misión SIMER pues somos un equipo aquí en Valencia de 4 personas y estamos dedicados a desarrollar, sobre todo desarrollamos la parte de los algoritmos de recuperación de humedad del suelo, de temperatura del suelo y de superficies de áreas inundadas.